esta ocasión al repaso de la lección número 13. Por la gracia de Dios nosotros hemos podido estudiar este trimestre la lección que llevó por título Las etapas familiares. Y es una bendición poder estar con ustedes nuevamente compartiendo el repaso de la lección. En esta ocasión lleva por título Cómo reconciliarnos con el tiempo del fin. El versículo de esta semana se encuentra en Malaquías 4, 5 y 6 y cita de la siguiente manera: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cualquiera que sea la etapa de tu vida que hoy estás viviendo, ya sea en una etapa familiar, en una etapa de matrimonio, nosotros como cristianos debemos de tener la fuerte convicción que debemos y podemos vivir a la luz de las promesas de Dios. Qué gran frase. Podemos y debemos como cristianos vivir a la luz de las promesas de Dios. Después de todo, nosotros solamente vivimos confiando, creyendo por fe cada una de las promesas que Dios tiene en su palabra. Quiero enviarle un cariñoso saludo antes de entrar de lleno a la lección a cada una de esas personas que nos ven a través de las redes. Me llegaron un saludo de la iglesia de la Hermana República de Guatemala, donde nos dicen que nos están escuchando. También me dijeron que de El Salvador hay iglesias, hay hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y que ha sido para ellos una bendición poder recibir estos repasos de la lección, que lo han utilizado en sus iglesias, y es allí donde se cumple el propósito que como producción tiene en estos videos. El propósito es llevar una palabra de aliento, una esperanza, que confiemos en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esperamos que se sigan conectando a las redes sociales, que se suscriban si no son suscriptores activos todavía, que le den un clic a la campanita y que nos digan si les gustan estos mensajes de esperanza, que nosotros solamente somos unos medios para que puedan alcanzar a otros. El día domingo lleva por título La profecía de los corazones reconciliados. Cuando Malaquías le hace una exhortación al pueblo de volverse a Dios, es porque el pueblo de Dios estaba viviendo en una etapa de decadencia espiritual. Una etapa de decadencia, y nosotros podemos ir a la palabra de Dios cuando Malaquías les hace la invitación de volverse y el pueblo contesta: ¿en qué hemos de volvernos? Muy personalmente nosotros podemos analizar esta frase: ¿en qué yo me tengo que volver? ¿En qué tú te tienes que volver hacia Dios? Porque al final de este trimestre nosotros podemos entender que hay algo clave que tenemos que hacer como individuos y como familias para la prosperidad de nuestra familia y para la prosperidad personal. Pero no hablo de una prosperidad de riquezas, estoy hablando de una prosperidad espiritual. Se nos ha dado a nosotros hoy en día el privilegio de ver cumplirse cada una de las promesas de Dios. A través de cada una de las etapas que ha vivido el pueblo de Dios, nosotros tenemos el privilegio de haber visto cumplirse las promesas y las profecías que el Señor ha dado. Y en este día, Malaquías hace una exhortación al pueblo de volverse, hace una exhortación que regresen a los caminos del Señor. Pero el frustrado profeta anunció que se daría una nueva oportunidad de un revivamiento espiritual al pueblo que tan urgentemente lo necesitaba. Hoy en nuestros días, si nos ponemos a analizar qué es lo que necesita el pueblo de Dios. La semana pasada
estábamos comentando que somos una nación santa, un pueblo adquirido con Dios, pero con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si como individuo, si como familia, si como iglesia no tenemos ese propósito, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Cuál es el propósito que tú tienes como individuo? ¿Cuál es el propósito que tu familia tiene como familia, como comunidad cristiana? ¿Estás llevando a cabo el propósito por el cual fuiste llamado para Dios? ¿O nos conformamos con tener las promesas de Dios para nosotros? Porque si somos personas que nos conformamos, no estamos llevando a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado. El profeta Malaquías aquí le estaba haciendo un llamado al pueblo, primeramente para que se pusieran a cuentas con Dios, para que se volvieran de los malos caminos y ellos pudieran percibir la abundancia de bendiciones que Dios tenía para el pueblo. Pero sin embargo, dice que el profeta queda frustrado con la respuesta que el pueblo da. ¿En qué habremos de volvernos? Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, que no necesitamos nada, que nuestra vida está corriendo paralela y que nuestras aguas están tan tranquilas que no hay que hacer un revivamiento en nuestra vida hoy. Hoy el Señor te está dando a ti la oportunidad de que experimentes ese reavivamiento, de que te vuelvas a Él, de que dejes atrás lo que ya quedó y regreses nuevamente. La lección nos está haciendo una exhortación en esta semana, una reunión familiar. ¿Qué es lo que tú haces en tus reuniones familiares? ¿Cómo tú estás dando un ejemplo a tus hijos, a tus nietos, a aquellas personas que ya tienen bisnietos, de lo que tú estás viviendo hoy en día espiritualmente hablando? ¿Cuál es el ejemplo que ellos están viendo en ti? Es importante en las reuniones familiares porque dice la lección que si nosotros les habláramos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sus pilares de fe estarían cimentados firmemente, creyendo en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para nosotros. Y la lección, el autor en este trimestre quiso concluir con esto, que tenemos que regresar a nuestro primer amor, que tenemos que enseñarles a esos hijos, a esos nietos, que Cristo viene pronto, que el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y mientras no haya un revivamiento espiritual en mi persona, no puede haber un reavivamiento espiritual en mi familia y en mi comunidad cristiana. Eso tiene que empezar individualmente dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Yo no te conozco, querido audiente. No sé qué es de lo que tú tienes que volverte, pero Dios sí te conoce y te está dando la oportunidad hoy en día a que experimentes ese amor del que nos han hablado nuestros padres, a que experimentes ese amor del que nosotros le hablamos a nuestros hijos todos los días. Pero si tú no tomas una decisión hoy de volverte al Señor, estás alargando el tiempo, estás deteniendo las bendiciones de Dios. Dice aquí una reunión familiar. Cuando tú haces tu altar familiar, es porque estás fundando esas bases, es porque estás cimentando algo que va a durar por generaciones. También nos habla acerca de una reconciliación en el altar y nos pone acerca el ejemplo del profeta Elías.
El profeta Elías, sin duda alguna, debió haber sido una persona de oración, una persona que tenía una fe cimentada en el Señor. Después de que el profeta va al monte Carmelo y se enfrenta con los profetas de Baal y ve allí cómo Dios actúa y cómo Dios se presenta, posiblemente en su humanidad, él como tú y yo, hay momentos en el que tú tiendes a decaer, pero el Señor te da instrucciones y te dice, levántate y ve, porque tienes una misión que cumplir. El Señor aquí dice que lo manda, primeramente lo manda a que salga y le provee a él su alimento. Dicen que los cuervos le llevaban pan y tomaba agua del río y estaba allí lejos de la familia, lejos de la comunidad, lejos de sus amigos. ¿Cuántas veces tú has estado lejos? ¿Cuántas veces tú te alejas de tus amigos? Te alejas de tu comunidad. Y en ese momento viene el Señor y aún te sigue alimentando y sigue proveyendo para ti. Y no solamente provee el pan físico, sino provee el pan espiritual. Y una vez estando allí, el Señor le dice, levántate y ve allá con una viuda, con la viuda de Sarepta, que está en Sidón. Sidón se mantenía en la margen, en la frontera entre el pueblo judío y el pueblo de donde la reina Jezabel era. Y estaba en el límite. ¿Cuántas veces tú has estado en el límite? Y el Señor está contigo ahí. Y es interesante lo que la lección pone en esta semana. Cuando Elías llega con la viuda, dice la palabra de Dios que esta mujer recogía unos leños. Recogía leños para poder entrar a su casa y hacer la última torta que ella comería con su hijo, y después de eso moriría. Sin embargo, llega Elías y le dice, mujer, dame algo de tomar. Y ella va y le trae algo de tomar y le dice, dame algo de comer. Y ella le contesta, es que nada más tengo una porción. Y el profeta le dice, pues ve y prepara para mí primero, que el Señor hace una promesa, no faltará. Mientras había la sequía dentro del pueblo de Israel, porque el profeta había confiado en lo que el Señor le había dicho y dijo, no lloverá hasta que mi boca lo hable. Qué confianza tan grande, qué convicción, qué fe que el profeta haya oído la voz del Señor y haya pronunciado esas palabras. Y le dice a la mujer, provee primero para mí y el Señor te promete que no faltará en tu casa. Y esta mujer va y hace lo que el profeta le dice. ¿Cuántas veces tú has escuchado lo que Dios quiere de ti? Porque muchas veces estamos esperando que el Señor nos hable con palabras, que literalmente venga y nos diga, haz esto. Sin embargo, recordemos que el Señor se muestra a través de otras personas, usa otros medios, usa la naturaleza para hablarnos. ¿Y será que acaso somos hombres y mujeres de oración que sabemos escuchar la palabra de Dios? ¿Entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros? Aquí la mujer viuda había sido escogida por Dios. Una mujer que era de otras costumbres. Una mujer que no tenía el conocimiento de Dios como tú y yo lo tenemos. Pero sin embargo, supo escuchar el mandato de Dios a través del profeta Elías. No era que
que faltara una persona quien lo hiciera, porque había más viudas. Sin embargo, Dios la escoge a ella para que ella alimente al profeta, con una promesa de que no iba a faltar alimento en su casa. ¿Cuántas veces Dios te ha escogido a ti para ser el instrumento de un propósito que el Señor tiene? ¿Y lo has escuchado? ¿Has hecho lo que el Señor te dice? Aquí la lección nos está hablando en esta semana de volvernos a Dios, de saber escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. También es importante notar que aquí pasa algo. Después de haber alimentado a la viuda a Elías, ella tenía un hijo. Y este hijo muere. Y el profeta le habla a Dios y le dice: después de todo esto, ¿le quitas la vida al muchacho? Y en la palabra de Dios nos dice que Elías toma al muchacho y lo lleva y hace una oración, y después de eso viene, lo tiende y se recuesta sobre él 3 veces. Y el muchacho vive. Y le dice a esa viuda: he allí a tu hijo. Qué gran lección de fe podemos obtener a través de ese pasaje. Si Dios lo hizo entonces, ¿tú crees que Dios no lo haga contigo hoy en día? Si Dios te quita algo, ¿tú crees que Dios no te lo puede dar doble mañana? Dice la palabra de Dios que Dios da y Dios quita. Y solamente nosotros tenemos que aprender a obedecer la voluntad de Dios. La lección nos dice más adelante una reconciliación en el Jordán. El profeta Elías había venido en su etapa de la historia del pueblo de Dios a hacer una exhortación al pueblo, a reconciliarse, a un revivamiento. Y después de eso, Malaquías más adelante vuelve a hacer lo mismo. Y cesan los profetas. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Dios aparta a un hombre para que vaya a preparar el camino de Jesús. Y ese hombre era Juan el Bautista. Y el mensaje vuelve a ser el mismo después de 480 a 500 años de no haber una voz que levantara al pueblo a una exhortación, a un revivamiento espiritual. El mensaje vuelve otra vez y vuelve más fuerte con Juan el Bautista y dice: arrepentidos y bautícense. ¿Qué mensaje tan potente debió haber sido en la época de Juan el Bautista? Después de que un pueblo había vivido en una decadencia espiritual año tras año, que ya todo era normal para ellos, que todo tipo de pecado se consentía. Entonces, que se haya levantado este hombre y vuelva a dar otra vez el mensaje de Elías y vuelva a exhortar al pueblo. El pueblo tenía una necesidad de volverse nuevamente a Dios, una necesidad de que hubiera un reavivamiento espiritual dentro de la nación que Dios había escogido para cumplir un propósito. Por eso cuando el Señor llega al Jordán y Juan lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces tú has sido llamado por Dios? Se te habla una vez, se te habla otra vez. Dejas pasar tiempo en tu vida en lo que todo parece aparentemente que está bien. Y el Señor levanta nuevamente a otra persona a que te exhorte, a que te llame, a que te vuelvas a Dios. ¿Y sabes por qué lo hace?
porque te ama. Porque con amor eterno el Señor te ha amado. Porque quiere que procedas al arrepentimiento. Porque quiere que te vuelvas hacia Él. Y no solamente tú, sino la familia que tienes contigo. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Tal vez yo estoy dando este repaso de la lección para una persona que necesita volverse nuevamente a Dios. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu necesidad, no sé qué tan grande o qué tan chiquita sea tu fe. Lo que sí sé y tengo la certeza, la seguridad y la convicción es de que Cristo te ama. Y no estás viendo este repaso por una casualidad, porque el Señor de alguna forma te está llamando a que te vuelvas nuevamente a Él. De hecho, si a ti te gusta este repaso, compártelo con otros. Tal vez esa es la tarea que tú tienes que hacer ante el Señor. Compartir simplemente este video que estás viendo. Compártelo con alguna persona que tenga necesidad. Suscríbete. Deja tus comentarios. Porque simplemente nosotros estamos haciendo un poquito de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. La lección nos dice que en los últimos días debe de haber una reconciliación con Dios. Dice el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás. Lo que hiciste, lo que dijiste, déjalo atrás. Vuelve tus ojos al Señor y reconcíliate con Él. Dice la Biblia que esta es la ley y los profetas. Y el que no haga conforme a esto es porque no le ha amanecido. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto tenemos la responsabilidad, si queremos recibir las bendiciones de Dios, si queremos que las promesas de Dios sean una realidad en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Aquí nos está diciendo que Dios te hace un llamado. Si tú en alguna etapa de tu vida, en algún momento te alejaste de Dios, regresa a Él, porque el Señor va a usar cualquier medio que Él tenga para traerte nuevamente a sus pies. Es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que Dios nos está diciendo para este tiempo del fin. Volveos a mí. Que nuestra respuesta no sea la respuesta que el pueblo dio en ese tiempo. ¿De qué habremos de volvernos? Yo no sé de qué habrás tú de volverte, porque cada quien se conoce a sí mismo. Cada quien sabe de lo que tiene necesidad, pero el Señor sí sabe de qué tenemos que volvernos. Por eso es la invitación que Él nos hace hoy en día. Hay un comentario que la Pluma Inspirada tiene y dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo, que estén de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Nosotros deberíamos, no es una opción, deberíamos volvernos de nuestros malos caminos. El amor de Dios es tan grande y tan profundo que aún hoy en día, en pleno año 2019, Dios todavía te hace la exhortación: volveos a mí. Esa frase, volveos a mí, volver el corazón hacia aquel que le da vida,
Sin duda alguna, este trimestre fue un trimestre de una lección maravillosa, que no solamente nos ayudó a nosotros como padres, como esposo, como hijo, sino que va a dejar un precedente en lo que como familia nosotros deberíamos de vivir como cristianos. Acordémonos que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable que el Señor tiene para nosotros, con el propósito de anunciar el Evangelio, de que Cristo viene pronto, de que debe de haber hoy un reavivamiento espiritual dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad cristiana, para que Cristo venga por ti y por mí. Te esperamos la próxima semana. La próxima semana estaremos empezando un nuevo repaso de lección. Servir a los necesitados. Una misión tan grande que abarca tantas cosas. Servir a aquella persona que está necesitando de ti. Y va a abarcar muchos ámbitos de necesidad. ¿Qué es cómo tú puedes servir a otra persona? Espero que este trimestre haya sido una bendición también para ti, que los consejos de la palabra de Dios, que lo que estuvimos estudiando semana tras semana, no solamente lo hayamos estudiado, sino que lo pongamos en práctica para que podamos volver los ojos nuevamente a Dios. Te deseo una semana llena de bendiciones, que Dios te abrace y te cubra dentro de su amor, y que algún día, por la gracia de Dios, nosotros podamos estar reunidos en el árbol de la vida. Bendiciones.